Hola, bienvenidos a un nuevo video. Primero que todo quiero contarles a los suscriptores viejitos, a los que han visto los videos viejitos, que seguramente este paisaje se les va a hacer algo conocido. En este paisaje, en este lugar, solía grabar los primeros videos apenas empezando, así que me pareció un muy buen momento para poder recordar y aprovechar todo el clima, ya que el verano oficialmente ya llegó. Les quiero contar que el verano ya llegó y las temperaturas cada vez están más altas, los días cada vez más bonitos. Sin embargo, este verano va a ser totalmente diferente y seguramente va a ser un verano único que todo el mundo va a recordar, obviamente por la situación actual. Ustedes saben que la isla es muy turística y se mueve básicamente por el turismo. Los hoteles, los cruceros son lo que mueve la economía de la provincia de la isla del Príncipe Eduardo. Sin embargo, la isla ha hecho un muy buen trabajo y a pesar de que no hay infectados, no hay personas que tuvieron que ir a cuidados intensivos, ni hay personas muertas, hemos tenido mucho éxito y hemos cuidado mucho nuestro lugar y nuestras personas alrededor. Bueno, les quiero contar que los días están rondando más o menos entre los 24 y 25 grados centígrados. Eso es un clima muy rico, muy acogedor. Y como ustedes se pueden dar cuenta, yo estoy aquí en este momento en el puerto. Es un lugar muy importante, muy turístico precisamente, como les digo. Y para esta época del año, con estas temperaturas, en otros escenarios ya habrían un montón de cruceros atrás mío, los restaurantes estarían repletos y las personas estarían caminando por todo este lugar, porque como les digo, es un lugar muy bonito y las personas, tanto turistas como isleños, aprovechan para visitar este lugar en cualquier momento que puedan. Desafortunadamente este verano no vamos a poder contar con cruceros, o al menos no tantos como los que estábamos acostumbrados. Puede que aún haya posibilidad en agosto o septiembre, sin embargo junio y julio los cruceros no van a ser aceptados. También los hoteles obviamente no tienen muchas reservaciones porque la gente no ha podido venir, las provincias están cerradas y las provincias de las fronteras internacionales también están cerradas. Este claramente ha sido un momento importante, difícil y desafiante para todos. Sin embargo, la isla y los isleños se han encargado de soportar lo local, de ir a restaurantes que sean locales, comprar en tiendas que sean locales, para que a pesar de que no hay tantos turistas para apoyar todos estos negocios creados y basados aquí en la isla, los isleños y los residentes de la isla podamos apoyar todos esos pequeños o medianas empresas. Les cuento que desde hace un mes o un poco más de un mes no tenemos ningún infectado en la isla. Durante todo este proceso del coronavirus no tuvimos ningún muerto y ningún paciente en cuidados intensivos. Esto quiere decir que siento que la comunidad hizo un muy buen trabajo. Sin embargo, siguen trabajando muy fuertemente para evitar cualquier contagio o recontagio. Yo que les cuento que hace más o menos un mes ya pude volver a mi trabajo, las cosas han cambiado muchísimo y seguramente los eventos que estamos viviendo van a ser la nueva normalidad desde ahora. Las cosas han cambiado mucho, siempre tienes que guardar tu distancia, estés en tu trabajo, estés en un restaurante, estés en el centro comercial, en cualquier lugar tienes que guardar tu distancia con personas que no vengan contigo. También en el trabajo estamos desinfectando cualquier superficie cada vez que cualquier persona toca, entonces hay mucha limpieza, mucha sanitización, pero sin embargo siempre el cuidado y estamos alerta en todo momento. A pesar de que no tengamos contagios hace ya bastante tiempo y sentamos que ya estamos del otro lado del río, tenemos que tener mucho cuidado y el gobierno ha sido muy enfático de que tenemos que tener mucho cuidado porque pueden haber recontagios o incluso personas que están regresando, residentes de la isla o trabajadores esenciales que están regresando a la isla, pueden traer consigo un contagio y que se va a esparcir a toda la comunidad. Entonces han tenido muchísimo cuidado y es por eso que a pesar de que muchos restaurantes o lugares abrieron, tienen todas las medidas de precaución y si tú estás trabajando pero tu trabajo no es esencial y puedes hacerlo desde casa, los empleadores prefieren que sean así. Les cuento además que en estos días recibí un correo de la universidad diciéndome que debido a las circunstancias lo más probable es que en septiembre, cuando tenga que volver a la universidad, las clases o la mayoría de clases sean en línea, debido a que primero hay muchos estudiantes internacionales que tendrían que volver a la isla y esto significaría un peligro tanto ellos como para nosotros los que estamos aquí. Además, los cursos son muy grandes, las clases son muy grandes y esto dificultaría el distanciamiento social que sin embargo se va a tener por mucho tiempo más.
Además, también hay muchas personas que se devolvieron a sus países, muchos estudiantes internacionales que se devolvieron a sus países y probablemente hasta septiembre no puedan volver porque las fronteras puede que no hayan abierto. Es por esto que mi facultad y la universidad están haciendo un gran esfuerzo para alistar todo para que para septiembre ya esté todo listo, pero en línea, para que tanto sea más fácil para profesores, estudiantes y residentes de la isla del Príncipe Eduardo. Cuento que, por ejemplo, hablando de restaurantes, hay muchos restaurantes que han abierto. La mayoría que lo pueden hacer están manejando el drive-thru, que es solamente tú manejas con tu carro y pides lo que quieres y no tienes que tener casi contacto con nadie. Sin embargo, los restaurantes grandes, digamos los restaurantes que están aquí en el puerto, que son muy bonitos y muy reconocidos, están manejando casi que la mitad de la capacidad. Es decir, que si antes el restaurante podía tener 100 personas, 100 clientes, ahora tiene que tener 50 porque tiene que espaciar las mesas. Entonces, en una mesa sí te puedes sentar, en otra no, en otra sí, en otra no. Eso significa que va a haber muy pocas personas y es por eso que ahora más que nunca hay que apoyar a los locales. Quiero contarles que nos sentimos muy afortunados aquí en la isla porque vamos a empezar en el 26 de junio en la etapa 4. Esto es casi que la última etapa de todo el proceso de recubrimiento y recuperación. Así que vamos a empezar la etapa 4. Aún no sabemos bien cómo va a ser porque seguramente el gobierno está muy enfocado en esto y tampoco sabemos qué vaya a pasar después de la etapa 4 porque obviamente esto debe depender de la situación de la isla en ese momento. Sin embargo, la etapa 4 va a ser muchísimo más flexible con las reglas. A pesar de que aún se va a tener que tener el distanciamiento social, es importante también que a pesar de que se puedan recibir más personas, si no estoy equivocada, son 50 personas al aire libre y 15 personas en un establecimiento. Sin embargo, obviamente, como les digo, tienen que tomarse todas las medidas, el distanciamiento social y aparte desinfectarse al entrar, al salir y todas las superficies tienen que estar desinfectadas, limpias y listas para recibir a cualquier persona. Siento que a pesar de todos estos eventos que, como les dije al principio del video, pueden ser desafiantes para todos, la isla se está renovando y los mismos emprendedores y empresarios se están innovando cada vez. Hay algo que estaba muy común antes, sin embargo ahora se retomó muchísimo más y es que en los restaurantes haya un patio o un balcón para que puedan estar al aire libre los clientes, pero también en este momento para que pueda haber el distanciamiento social necesario y no tengan que limitarse a la capacidad de clientes que pueden tener. A pesar de que, como les digo, el 26 de junio vamos a empezar la etapa 4, esto no quiere decir que se vayan a abrir las fronteras, así que en este momento no sabría decirles cuándo puede que, digamos, puedan venir a la isla, puedan visitar ya sea por turismo o por estudios o por trabajo. Sin embargo, yo les estaré contando de cualquier información que yo me entere para que ustedes también puedan saber qué pueden hacer con sus planes. Sin embargo, este es un excelente momento para que ustedes se vayan informando desde sus casas y apenas abran las fronteras tengan todo preparado para seguir con su proceso. Quiero decirles que siento que estamos aquí en la isla como en una burbuja porque no tenemos que vivir la realidad de lo que está pasando en otros lugares del mundo. He visto videos incluso en provincias cercanas como en New Brunswick o incluso en provincias también un poco más lejanas pero en el mismo Canadá como en Ontario, que tienen que usar tapabocas, que la gente está demasiado precavida. Les cuento que aquí en la isla del Príncipe Eduardo el uso de tapabocas nunca fue necesario ni obligatorio. Sin embargo, la gente desde el principio se cuidó muy bien. Cuando dijeron cuarentena, la verdad es que la gente se puso muy juiciosa, no tenían encuentros e incluso si ustedes, digamos, tenían una casa al frente que veían que se estaban haciendo encuentros que no eran permitidos, ustedes podían incluso como vecinos llamar a la
la policía y ellos se iban a encargar de eso. Y la comunidad de verdad que se encargó muchísimo de que la isla estuviera bien y saliera al otro lado. Por eso es que en este momento la gente está tratando de retomar su vida como a la normalidad. Sin embargo, como les digo, puede que la normalidad que conocíamos no vuelva y esto es todo un proceso, así que yo les estaré contando cómo se desarrolla todo aquí en la isla del Príncipe Eduardo. Espero que este video les haya gustado mucho para que tengan ustedes otra perspectiva de cómo se está viviendo esta situación mundial aquí en la isla del Príncipe Eduardo. Como les digo, me siento muy afortunada porque no conozco las situaciones reales de otros países y solamente las he visto en video. Sin embargo, si ustedes se encuentran en alguno de estos países o ciudades que estén de verdad con un problema, les mando toda mi buena vibra, mis oraciones y espero que les vaya muy bien y vamos a salir de todo esto. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!